Buenas tardes, ¿me oís bien, verdad? Sí. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde junto a Luis Miguel Sánchez Tostado. Para mí es un gran honor, no os podéis imaginar, lo admiro profundamente y es increíble los libros que él escribe. Todos los libros son maravillosos, ¿verdad? Pero este ha sido increíble, para mí ha sido revelador el libro. Espero que todos podáis leerlo y disfrutarlo como yo lo he hecho, ¿no? Yo voy a hacer una breve presentación de él, porque bueno, estaríamos toda la tarde hablando de su obra y de su biografía, ¿no? Porque es extensísima, pero venimos a escucharlo a él y a conocer su libro. Muy brevemente voy a decir unas pocas palabras sobre su biografía. Él es de Jaén, como nos gustan los de Jaén decir, ¿no? Con los camarrones, sí, exactamente. Es uno, como bien ha dicho la directora de la biblioteca, uno de los escritores más prolíficos de la provincia de Jaén. Es increíble. Es verdad que todos preguntamos, le decimos, pero ¿cómo te da la vida para escribir tanto como escribes, ¿no? En su hacer tiene más de, bueno, casi 60 obras, entre novelas, ensayos, cuentos, guiones cinematográficos, y ha sido galardonado con más de 22 premios nacionales e internacionales. Estudió la carrera de criminología, y además esta carrera de criminología yo creo que fue clave para él, porque en su obra se ve perfectamente el proceso de investigación de un criminólogo, y lo estudió en la Universidad Complutense de Madrid, y muy joven pues aprobó las oposiciones de instituciones penitenciarias en el año 1984, y fue destinado a Algeciras. Allí tuvo que tener, bueno, grandes satisfacciones o encuentros, y un sitio bastante complicado. Sabéis que es complicado hasta hoy en día, ¿no? Pero en el año 84 ya tuvo que ser difícil, ¿no? Y esta ciudad gaditana pues le llenó bastante, porque hizo una labor bastante sindical, docente, hizo sus primeros contactos con el mundo criminólogo. A los 26 años escribió su primer libro, titulado Tráfico y consumo de drogas en el campo de Gibraltar, publicado por la Universidad de Cádiz. Y este estudio criminológico tuvo una gran repercusión, fijaros ya, en aquel entonces, ¿no? Una repercusión tan mediática que llegó incluso al Congreso de los Diputados, donde algunos grupos políticos pues incluso hicieron interpretaciones parlamentarias de las conclusiones de su libro. En el año 1992 se traslada ya aquí a Jaén, desde entonces lo tenemos aquí en Jaén, donde publicó múltiples estudios históricos, criminológicos, penitenciarios, y le abrió, bueno, una nueva línea de investigación a estas temáticas inéditas que en la provincia de Jaén pocos autores se habían atrevido a escribir y a tocar, ¿no? Incluso, bueno, pues, no sé si lo sabéis, pero incluso estuvo amenazado por bandas criminales y terroristas que hoy, por suerte, hoy en día ya han desaparecido en España, ¿no? Su amplia bibliografía destaca en especial por el ensayo histórico y criminológico y la novela histórica, ¿no? Del ensayo histórico destaco que sobre todo él ha estudiado la Guerra Civil Española, la dictadura franquista, los maquis, el exilio, la masonería y sobre todo la transición española. En el año 2006 realizó el primer censo, esto es importantísimo, completo, de víctimas de ambos bandos de la guerra civil, de la dictadura franquista en la provincia de Jaén. Y todo ello quedó recogido en su gran obra, gran libro, que se estudia en las universidades, La Guerra Civil en Jaén, con más de 6.000 víctimas referenciadas. Todo ello, bueno, pues le otorgó en el año 2014, por la Junta de Andalucía, le concedió el premio Tejedores de la Memoria, en reconocimiento a su compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz. En el ámbito criminológico es autor de muchísimos estudios, ¿no? Crónicas del crimen, criminalidad, suicidio, crímenes sin resolver, cómo se resuelve un crimen, entre muchísimas obras. Y eso es lo que yo antes decía, bueno, pues que tiene una visión muy diferente a muchos autores, porque tiene ese bagaje importante de cómo se analiza un crimen y cómo es la criminología, ¿no? Y eso se muestra claramente también en su obra. Es autor igualmente de numerosos artículos, documentales periodísticos, colabora continuamente en prensa, en tertulias televisivas, radiofónicas,
es increíble. Y de la narración de ficción destaco también, bueno, tiene muchísimas obras, como bien sabéis, destaco sus obras como Mi señorito el Maqui y San Cucufato, una novela satírica, Maya de la mirada, novela no ficción basada en un crimen real y que tuvo un gran impacto social, ¿no?, en 1898, y fue reeditada por la editorial Almuzara, igual que la obra que hoy nos ocupa, bajo el título de La cuarta bestia, ¿no? También tiene la obra Juvencia, la maldición de la eterna juventud, que va a caballo entre novela histórica y narrativa fantástica, ganadora del premio editorial Círculo Rojo en el año 2018. Bueno, y podría estar contando más novelas que tiene, que no quiero, bueno, que estaríamos, ya os digo, toda la tarde, ¿no? También quiero destacar del género corto, tiene muchísimas obras del género corto, reseñar su antología de cuentos, 12 relatos en punto, La misiva del rey, El oso de Gominola, premio de Entre Libros, El desenlace, también fue premiada. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine, como el relato El desenlace, cortometraje dirigido por Luis G. Moyano, que está aquí, también nos acompaña aquí esta tarde, muchas gracias Luis G., y interpretada por actores de gran relevancia del panorama español. Este mismo año se ha rodado también por Luis G. el cortometraje Pestiños, basada también en un relato de él. Y en la actualidad, para los que no lo sepáis, que yo estoy deseando verla ya, se está adaptando la novela La cuarta bestia en formato serie televisiva de 6 capítulos, dirigidos por Luis G. Moyano también, y protagonizada por Arantxa del Sol, Manuel Salas, Mario de la Rosa, o sea, un elenco de actores importantísimos, y que espero verlo pronto en plataformas, ¿no? Ya creo que habéis terminado de montar el primer capítulo, deseando estamos todos verlo. Otra de las facetas de este escritor y historiador es su gran labor humanitaria, también hay que destacarlo, quiero destacarla, pues sus fondos que consigue con los beneficios de la obra son donados en gran parte a organizaciones no gubernamentales con fines solidarios, pues como la Asociación del Daño Cerebral Adquirido, la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, la Asociación de Trastorno Bipolar, en defensa de la naturaleza, universidades, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a su iniciativa, el Ayuntamiento de Jaén en el año 2021 puso en marcha el Premio de Investigación Histórica Ciudad de Jaén, y fue gracias a él, del cual ya hemos celebrado 2 ediciones, y yo espero que este año podamos celebrar ya la tercera edición. Ha tenido una gran acogida entre los historiadores de Jaén y la provincia, y también gracias a su iniciativa, no sé si sabéis que Cristóbal Colón se reunió con Isabel la Católica aquí en Jaén en 1489, y gracias a su iniciativa se colocó una placa de esa reunión en el lugar exacto donde tuvo lugar la reunión, que es en la calle Campana, esquina con la calle Cerón. Si pasáis por allí, mirad en la esquina y veréis esa placa, pues gracias a Luis Miguel tenemos esa placa colocada allí. Y ya hablando un poco de su libro, no quiero revelaros mucho, simplemente mi impresión del libro. Yo he tenido la oportunidad de leerlo con detenimiento, fijaros, para mí, bueno, ha sido increíble, lo tengo anotado, subrayado. Soy arqueólogo, soy historiador, y me ha resultado enriquecedor la lectura y reveladora por completo. Es increíble cómo narra con un estilo totalmente divulgativo, ameno, acerca de la figura histórica de este importante personaje, que es el personaje más importante de la historia de la humanidad, como fue Jesús de Nazaret, ¿no? Luis Miguel nos revela la esencia misma del personaje con sumo respeto. Tengo que deciros que aunque los conozcamos y sabemos, pues sabemos cómo piensa Luis Miguel, pero con sumo respeto trata al personaje histórico de Jesús de Nazaret, y nos revela un personaje histórico muy desconocido, del que se ha escrito miles y miles de páginas, muchísimos libros, ¿verdad?
y se ha contado tanto, pero en realidad el personaje histórico, la esencia misma del personaje histórico, él nos lo revela y nos lo cuenta con esa profundidad histórica que se va a las fuentes primarias para poder extraer esa imagen de él, ¿no? Y nos cuenta pues que fue un líder político judío que fue crucificado y juzgado. Luego él nos contará más datos, ¿no? Pero el libro está lleno de anécdotas, repleto de anécdotas que yo desconocía por completo. Bueno, pues sabemos que Jesús pues, nació en una época diferente a la que conocemos, en un periodo del año distinto al que celebramos, que tuvo descendencia, que se casó posiblemente, y todas esas historias que ahora nos contará él, que nos cuentan el personaje histórico, que nos revelan curiosidades, misterios y mitos sobre la Biblia. Se ha leído en profundidad la Biblia, de verdad es difícil acercarse a ese libro, el libro más importante de la historia de la humanidad, tengo que deciros, pero él se ha acercado con esa profundidad histórica a todas sus páginas y al Antiguo y al Nuevo Testamento, y nos lo cuenta y nos lo narra perfectamente. Para mí ha sido increíble y, como digo, revelador, ¿no? En su libro nos relata y nos revela el perfil más próximo a Jesús histórico, con estudios de los textos, de la Biblia, los estudios paleográficos, incluso estudios arqueológicos, que ahí me han llamado la atención, ¿no? Las tumbas del Talpiot, ¿verdad?, que fueron descubiertas en 1980 y que dieron la vuelta al mundo, salió en las noticias, fue un revuelo mundial, ¿no? Pues él nos cuenta ese estudio que ha hecho científico de exactamente cómo ocurrió la noticia y qué es lo que nos revelan esas tumbas, ¿no? Y bueno, ya para acabar yo simplemente quiero leeros una cosa que he anotado aquí, que nos cuenta él, como os digo, que nos dice al final del libro, y que yo quiero destacar y reseñar, ¿no? Dice: son 2000 años después de que Jesús de Nazaret, seguimos hablando de él, ¿no? Sigue siendo un personaje fascinante que camina envuelto por la bruma entre la historia y el mito legendario, ¿no? Y este mito, este misterio, reside en la necesidad del ser humano de creer en prodigios, en magia, en un orden superior, porque el poder divino, como los caminos del Señor, es inescrutable y inexplicable. Muchas gracias y ahora vamos a escucharlo a él. Empezamos con un breve vídeo. Vamos a poner un vídeo. Aquí escape. Para la presentación del vídeo. Mi ministro aquí. Aquí directamente. Bueno, buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer, como siempre, la colaboración de la Biblioteca Provincial de Jaén, a su directora, Carla Moreno, a Paco Ruiz Funes, el responsable del Centro Andaluz de las Letras,
y por supuesto a mi presentador Vicente Barba, a quien realmente admiro por su labor arqueológica, que muchos de vosotros conocéis, no solo en España, porque ha hecho y hace excavaciones en Egipto, también por las que hace, ahora mismo está haciendo una maravillosa recuperando la iglesia de San Miguel, que estaba sepultada o oculta debajo de varias casas, ¿no? Y bueno, yo siempre he valorado a Vicente por su rigor científico, pero también, sobre todo, por su calidad humana. Es un tipo extraordinario y para mí es un lujo que me acompañe esta tarde, lo mismo que lo es que vosotros estéis aquí esta tarde, a pesar de que ha empezado a llover. Y no es porque sacaron a nuestro Padre Jesús, es por mi libro de Jesús de Nazaret. Veréis que coincide. Esa es la diferencia entre el rigor histórico y el mito. Llueve con la historia. Bueno, antes de nada, y es importante decirlo, mi libro no pone en cuestión la fe cristiana. La fe es un acto muy personal que merece todo mi respeto. Yo lo que hago es intentar aproximarme al Jesús histórico, no al Cristo de la fe. Son dos personajes que veréis que son distintos, y lo hago desde el punto de vista histórico, desde el científico, desde el método científico, desde la ciencia, ¿no? Y no desde el religioso. A mí siempre me ha fascinado, desde que era niño, la figura del Jesús de Nazaret, y obviamente he pasado por todas las etapas que muchos de vosotros habéis pasado, desde la infancia en los colegios católicos, donde para mí era un héroe, como el Capitán América, ¿no? Después ya con la adolescencia, el cuestionamiento, preguntas que no sabían responder los sacerdotes, me daban vueltas y me quedaba con las dudas, hasta que uno lee, hasta que uno investiga y hasta que uno se interesa por saber las tesis de los científicos independientes, no católicos, en los últimos 200 años, porque más atrás no hay, ¿no? Mirad, durante 1800 años la Biblia ha sido algo irrebatible. Ha sido, como era considerada, una obra revelada por Dios, dictada por Dios, o cuanto menos inspirada por Dios a sus profetas, pues ha sido incuestionable. O sea, no se podía, era pecado hacerlo, incluso delito. Nadie la cuestionó hasta el siglo XIX. Es decir, que ya hace 2 días, como quien dice, ¿no? En el siglo XIX surge la crítica bíblica y el método científico, y aparecen estudios, empiezan a cuestionarse mitos y a poner en cuestión cosas que antes eran impensables. Acordaros de Charles Darwin, ¿no? Con su teoría de la evolución, que tumba, desmantela el creacionismo del Génesis, ¿no? Pues bien, gracias a estos estudios de expertos independientes de los últimos 200 años, hoy sabemos muchas cosas que no cuadran y hasta contradicen la historia que nos contaron. Y yo, como soy una mosca cojonera de toda la vida, vivo en el permanente cuestionamiento. Y como siempre pongo en cuarentena todo lo que provenga de la política y de la religión, sobre todo de estas dos temáticas, he vivido siempre en una eterna búsqueda de respuestas. Y para buscar respuestas hay que leer mucho y estudiar las fuentes, ya sean primarias o secundarias. Obviamente, en el caso con 2000 años de retraso, buscar fuentes primarias va a ser difícil. Os garantizo que este libro no es un rollo de religión, no es mi estilo. Es un ensayo extremadamente ameno, con muchos capítulos, 66 capítulos cortos, ilustrados, divulgativos, tiene más de medio centenar de fotografías, y donde hago una selección de curiosidades, enigmas y mitos de la Biblia y de Jesús de Nazaret. Dedico una primera parte a la Biblia y una segunda a Jesús de Nazaret. En la primera, pues, hablo, por ejemplo, de un aspecto que poca gente conoce. Los judíos, el judaísmo,
las religiones abrahámicas, sobre todo el judaísmo, el catolicismo, el islam, pero sobre todo el judaísmo como la madre de la que se nutren las demás religiones, siempre han dicho que son monoteístas, y eso es falso. Falso. El judaísmo fue politeísta y tenía 2 dioses hasta que lo quitaron. Yahvé, que sigue estando, y su mujer, Ásera, que estuvo un montón de siglos, desde, bueno, en realidad se ha adorado a la diosa Venus en el Paleolítico ya, ¿no? Pero ha estado pues casi hasta el siglo II antes de Cristo. Se cita más de 40 veces la Biblia, pero siempre para destruir sus ídolos, en tono despectivo. Eso, hay un capítulo precioso donde se documenta esa fuente y por qué esa sociedad machista la quitó, ¿vale? Y dejaron al varón. Fue a partir de la reforma de Josías, a partir del siglo VI a.C., que empieza ya la era patriarcal. Y mira, para los que hemos leído la Biblia, una de las cosas que más nos llaman la atención es la enorme diferencia que hay entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Parecen 2 entes completamente distintos. El del Nuevo Testamento es puro amor, y el del Antiguo Testamento se cargó a más de 25 millones de personas. Es un Dios sanguinario, vengativo. Hay un censo que es curioso, entre plagas, asesinatos, matanzas, exterminio de ciudades, etcétera, se calcula que mató a más de 25 millones de personas. Solo en el diluvio universal se cargó a 20 millones de personas, que es la población que había en el planeta en el 2400 a.C., ¿no? Bien, por esta primera parte se habla de las teorías, que son muy curiosas, de si son plagio o si son inspiraciones de episodios de culturas antiguas que coinciden a veces como un calco con episodios que nos vamos a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nos vamos a encontrar con episodios de grecorromanos, egipcios y sumerios, que son más antiguos todavía, que parecen sacados de ahí. Y nada tiene que sea así, sino en todo, en buena parte. Además, con una historia muy parecida. Por ejemplo, el mismo diluvio universal lo tenemos en la epopeya de Gilgamesh, en esa tabla sumeria de escritura cuneiforme que tiene 5000 años. Ya se hablaba del diluvio universal con una historia calcada a la del Génesis. Lo mismo hasta con la diferencia de que en vez de echar una paloma echa un cuervo, pero lo mismo, 5000 años antes, ¿no? O semejanzas de Cristo con Osiris, que también nació de una madre virgen, multiplicó panes y peces para alimentar a sus seguidores, murió y resucitó al tercer día, ¿no? Otros dioses anteriores, como Horus, Atis, Mitra o Dionisio, pues también resucitaron al tercer día, hacían milagros y tenían discípulos. Debemos tener en cuenta, y esto es importante, que los originales de la Biblia nunca aparecieron. No sé si lo sabéis, No, nadie lo ha visto, No están en ningún museo, ni en ninguna biblioteca. Los soportes donde escribían eran material orgánico que se descomponían y se deterioraban con el tiempo. Los papiros, que como sabéis tiene su procedencia vegetal, y el pergamino, que es piel curtida, pero eso, la humedad, los insectos, los cambios de temperatura, pues se deterioraban. Entonces había que hacer copias continuamente, pero continuamente, claro, y entre copia y copia pues se iban adaptando y el escriba metía de su cosecha por iniciativa propia o por orden de algún obispo o de algún papa, y iban cambiando los textos. Era un corta y pega continuo. Claro, la Biblia, por tanto, fijaos que la más antigua que tenemos
el código sinaítico, la Biblia completa más antigua, es del siglo IV. Más antiguo que eso no existe nada más que pergaminos sueltos, trozos de pergamino, del siglo II, del siglo III, pero no tenemos una Biblia anterior al siglo IV. Pues imaginaos en 400 años lo que han podido hacer, ¿eh? De hecho hay miles de Biblias y ninguna es igual. Hay párrafos que no están en una y están en otra. O sea, y acercarse a la Biblia verdadera es una labor prácticamente imposible que lleva 200, 300 años la crítica bíblica intentándolo, ¿no? Por tanto, la Biblia es un libro bellísimo, pero al margen de su incuestionable fondo ético, que lo tiene, y hay que reconocérselo, es una obra muy controvertida, plagada de mitos, leyendas, errores, contradicciones y, lo que es peor, interpolaciones, que es una palabra que le gusta mucho a los críticos bíblicos porque es menos fuerte que decir manipulaciones, que es lo correcto, que es lo que habría que decir, pero al hablar de textos sagrados suena mejor decir interpolaciones. Pues son manipulaciones, ¿vale? Manipulaciones que aparecen siglos después y que no están en texto. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Por tanto, la Biblia no se puede considerar bajo ningún concepto un libro histórico, sino un libro religioso. Y así nos lo han vendido. No, es que nos lo han vendido durante 2000 años como que esa es la historia universal. Desde la creación del hombre hasta nuestros días. Ahí está ahí, ni mucho menos. Es, desde luego, hombre, aunque cite personajes reales como Poncio Pilato, como Herodes o ciudades que existieron. Yo soy escritor de novela histórica y pongo personajes reales y ciudades reales, y no deja de ser ficción, ¿no? O sea, eso tenés que tenerlo en cuenta. Vamos, pasa. Una de las interpolaciones o manipulaciones más famosas es el final largo de Marcos. Mira, Marcos es el evangelio más antiguo de todos. Los demás, Mateo y Lucas, están inspirados, lo copiaron a él. Y Juan es posterior y, bueno, ese es distinto. Pero el primero fue Marcos. Bien, pues Marcos termina diciendo que Jacobo, Magdalena y Salomé van al sepulcro, se encuentran con un joven, le dice que Jesús no está y se van corriendo asustadas y no le dicen nada a nadie. Fin. Ese es el final de Marcos. Lo que viene después de la ascensión, de las apariciones de Jesús, todo eso viene en evangelios posteriores. Pero claro, alguien dijo, oye, a alguien no le gustó que ese final lo tuviera el más antiguo. Entonces le hizo un segundo final. Y escribió, además lo podéis ver, el capítulo 16, de los versículos del 9 al 20, en el que añade, por supuesto, con estilos distintos, con letras distintas, ¿no? Que como ya habían pasado tantos siglos, añade ya un segundo final que coincida con los posteriores, ¿no? Que ya aparecen Jesús, resucita, se le aparece a Magdalena, se le aparece a los apóstoles, bueno, el discurso y al final, lo más curioso es que en el códice ese sinaítico, que he dicho que es el más antiguo, junto al códice vaticano, que es del siglo IV, no está. No está. Esto aparece en el siglo V, en el códice de Beza. Anterior al siglo V no aparece en ninguna Biblia. Bueno, pues así os puedo contar, hay muchísimos ejemplos. La perícopa de la mujer adúltera es un bellísimo pasaje que os lo habréis oído, que es cuando llevan a Jesús a una mujer pecadora que la van a lapidar y él dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y bueno, eso no existía tampoco, eso lo metió Mateo y no existe en los demás, y es una interpolación. Luego aparecen, bueno, hay muchas, están en el libro, se comentan muchas. Los errores de traducción, son muchísimos los errores de traducción que hay. Algunos hacen reír, otros tuvieron consecuencias. Por ejemplo, es más fácil que
que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, pues confundieron a la hora de traducir la palabra camelos, que es camello, con camilos, que es soga. Lo que tenía que pasar por la aguja era la soga, no el camello. O cuando decían que Dios hizo a la mujer, a Eva, de una costilla de Adán, confundieron el concepto sumerio anterior, la palabra polisémica ti, que significaba poder dar vida, y costilla. Tenía esas dos acepciones. Pues optaron por la costilla y no por la capacidad de dar vida. Entonces, claro, esto tenían que haber escrito que cogió Dios no una costilla, sino cogió Dios el poder de crear vida y creó a la mujer. Claro, en una sociedad tan machista, este error de traducción enfatizó todavía más el machismo y la misoginia. La idea inculcó ya, porque no perdáis de vista que la Biblia para los judíos era la ley. No solo era un libro religioso, era el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal, era todo, todo. Y entonces, claro, al venir ahí, pues claro, en una sociedad tan machista se reforzó la idea de que la mujer es propiedad del hombre y existe gracias a él. Y se justifica así su sometimiento. Bueno, no sé si sabéis que la Biblia es el libro más vendido del mundo en todas las épocas, actualmente también. Y está en el libro Guinness de los récords. Lo normal es que, siendo tan antiguo y teniendo un mensaje tan hermoso como tiene, sea patrimonio de la humanidad, como son los clásicos, como son las obras de Platón, como son... Pues no. Tiene propietario y copyright. Esta Biblia, que se la he cogido a la casa de mis padres esta mañana, que es la Biblia que yo tenía cuando iba al colegio y al instituto. Podéis ver en cualquier Biblia, no solo en esta. Esta es del 78, que yo ya tengo ya unos años. Veis que en la página de crédito viene eso. Es propiedad, reservado todos los derechos en todos los países. Esto ahora viene con copyright, etc. Esto es propiedad de unas empresas e instituciones estadounidenses asociadas en lo que se llama Sociedades Bíblicas Unidas, en Estados Unidos, que es el mayor distribuidor de Biblias del planeta. Dicen que son asociaciones sin ánimo de lucro, cristianas, pero no las venden a precio de coste. Y encima las encargan en China, un país comunista y ateo, que le sale más barata. Para ganar más dinero, porque si fuera para que los pobres tuvieran acceso a ella, no. Os voy a poner un ejemplo. En 2021, o sea, hace poco, se vendió ese año 100 millones de Biblias en 100 países. A $30 de media, facturaron 3.000 millones de dólares ese año. Para hacer un cálculo aproximativo, es la facturación de la petrolera Repsol en un país como España. Choca el mensaje de Jesucristo con este enorme negocio que hay detrás de Jesús de Nazaret y detrás de la Biblia, un negocio fabuloso que nunca falta demanda, que no tiene competencia y que no tiene que pagar derechos de autor. Es alucinante. Bien, la segunda parte del libro se dedica al Jesús histórico, del que los historiadores realmente solo se atreven a deducir, porque no hay datos científicos, se atreven a deducir que en realidad solo la historia de Jesús histórico cabe en dos líneas. Lo único que se deduce es que fue un rabino radical, esto es importante, ahora diré por qué, y nacionalista, que nació en Nazaret entre el 5 y el 7 antes de Cristo, no en el año 0 ni en el año 1,
que lideró un pequeño grupo de seguidores y que fue crucificado por sedición hacia el año 30 aproximadamente. Fin. Ya no se sabe más nada. Todo lo demás, milagros, prodigios, resurrección, etc., pertenece al personaje mítico de la escuela paulina posterior, que atribuyó al Jesús histórico, que ya estaba muerto décadas antes, le atribuyeron pues esos prodigios, esos milagros que se dicen, ¿no? Tengamos en cuenta que nadie que escribió sobre Jesús de Nazaret, nadie lo conoció. Ni Pablo de Tarso, que escribió, lo más antiguo es la Epístola Paulina, posteriormente Marcos, y posteriormente los sinópticos, Mateo y Lucas, y posteriormente Juan. Nadie lo conoció a Jesús de Nazaret, nadie coincidió con él, ya estaba muerto. ¿Vale? Bien. ¿Y qué nos contaron de él? Nos contaron que nació en Belén el 25 de diciembre, que fue adorado por 3 reyes magos, que murió crucificado a los 33 años, y que nació de una virgen. Pues bien, salvo que fue crucificado, todo lo demás se ha demostrado por la crítica bíblica que es falso, legendario o incorrecto. ¿Dónde nació? Marco y Juan dice que su patria es Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret, lo mismo que José de Arimatea o María de Magdala, María Magdalena. El lugar de procedencia va asociado al nombre. Sin embargo, Mateo y Lucas se inventan que nació en Belén, porque el más antiguo dice que es de Nazaret y esto en Belén. Pues muy fácil, porque tenían que hacer coincidir a su Mesías, ese que nunca conocieron, que murió 50 años antes, tenían que hacerlo coincidir con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento para darle un marchamo de credibilidad. ¿Vale? Entonces, en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, dice que el Mesías que viniera tenía que nacer en Belén y que tenía que ser descendiente del rey David. Pues mano a la obra. Mateo y Lucas hacen que nazca en Belén. Uno por casualidad y el otro porque cogieron la mula y con la mujer embarazada hizo un viaje en mula de 150 kilómetros para ir a parir a Belén. Y además se inventan hasta los árboles genealógicos para entroncar Jesús con Adán y Eva y el mismo Dios. Entonces tú coges el árbol genealógico de Lucas y el de Mateo y son distintos completamente. No se parecen en nada, ¿no? Son personajes completamente distintos, en fin. Y luego tampoco nació el 25 de... bueno, por supuesto no nació el año 01, como he dicho, porque nació en tiempos del rey Herodes. Si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Tuvo que haber nacido antes del 4 antes de Cristo. Entonces, los expertos, una serie en fin, sería un poco largo contarlo, pero aproximan la fecha de nacimiento entre el 5 y el 7 antes de Cristo. Tampoco nació el 25 de diciembre, en la Biblia, además por las costumbres del pastoreo que había y los detalles que aporta, nació en primavera. Nunca el 25 de diciembre. El 25 de diciembre fue una fecha que se inventó un fraile del siglo VI, que se llama Dionisio el Exiguo, que, como no sabía la fecha de nacimiento, y a él le ha encargado el Papa que hiciera un calendario cristiano, teniendo la fecha de nacimiento, que es el que tenemos ahora todavía, pues que es absolutamente erróneo, y que lo tenemos mal desde el principio, pues dice, bueno, ¿qué día va a nacer Jesús? Esto en el siglo VI, pues ¿qué día celebran los romanos su fecha más señalada? El solsticio de invierno, el Sol Invictus, el día que los días eran más cortos y empieza a ser más largos, la victoria de la luz sobre las tinieblas, la victoria del bien sobre el mal. Es una fiesta pagana que se celebraba mucho y Dionisio el Exiguo, que estaba en plena expansión del cristianismo ya, pues dijeron, fuera las paganas. Nació el 25 de diciembre.
para ensombrecer esa festividad. Así que 25 de diciembre, nada, nació en primavera. Tampoco es cierto que murió con 33 años, porque además se dice que murió en un viernes de luna llena, previa a la Pascua, el 15 del mes Nisan de los judíos, que es el primer mes del calendario hebreo, que coincide con marzo o abril aproximadamente, durante el mandato de Poncio Pilato, que fue entre el 26 y el 36 después de Cristo. Solo 2 años reúnen esas características. El 7 de abril del año 30, con lo cual debió morir con 36 o 37 años, o el 3 de abril del año 33, que moriría con 39 o 40 años. Incluso hay autores que aseguran que murió con 42 o 43 años. En cualquier caso, con esas edades eres un anciano, eran un anciano en aquel tiempo, no tenían la expectativa de vida que tenemos ahora, ¿vale? Por tanto, la imagen que vemos en la iconografía no es la que se ajusta. Claro, y ahora te surge, bueno, ¿y qué aspecto podría tener? Dicen, ni mucho menos podía tener la imagen de la iconografía cristiana que nos han vendido durante 2000 años. Esa imagen europeizada, de la raza aria, rubio, con ojos azules, guapísimo, esbeltísimo en la cruz, perfectas proporciones, ¿no? La Iglesia, de hecho, encargó, sobre todo en el Renacimiento, a los grandes artistas, ensalzar la belleza física, asociándolo a la perfección divina, ¿no? En realidad, lo que pretendía la Iglesia, y no se ha ocultado hacerlo, ha sido siempre alejar a Jesús del judaísmo. Jesús era un judío, era un palestino del siglo I, no podía tener esos rasgos físicos, nunca. Tenía que tener rasgos semitas de su raza, bajito, de piel muy oscura, nariz aguileña, barba y ojos negros o pardos. Ese fue un estudio en 3 dimensiones que hizo la Universidad de Manchester con cráneos de israelitas del siglo I. Y esta es la iconografía cristiana. Hombre, este es más guapo, no es evidente. Pero la ciencia es más fea. Pero es así, es así. Realmente surge, realmente surgen muchas cuestiones en torno a Jesús. ¿Era realmente apolítico y pacífico? Pacifista, como nos lo han vendido. Mirad, el Jesús histórico debió ser un rabino nacionalista y radical, como eran pues casi todos los de su grupo y de su pueblo, y defendió a ultranza la ley judía, por lo que nunca hubiera sido cristiano. Jesús no fue cristiano jamás, y nunca lo hubiera sido, y si hubiera resucitado de verdad, se hubiera muerto del susto al ver lo que han hecho con él, porque el cristianismo iba en contra de su propia creencia, que defendió con su propia muerte. Nunca habría hablado de ese Dios de amor universal del cristianismo paulino posterior, y él predicaba la inminente llegada, lo que predicaban los judíos de su tiempo, que era la inminente llegada del reino de Dios, y defendía al pueblo de la invasión romana. Era un defensor del pueblo, de su pueblo. Perfectamente, esto no le gusta a los cristianos, a los católicos sobre todo, no les gusta que se diga, perfectamente pudo ser un celota. Los celotas eran la facción más radical del judaísmo, iban armados. Mira, la imagen de Cristo pacifista, apolítico, fue obra de Pablo de Tarso y de los evangelistas, que dulcificaron al Jesús histórico para otorgarle un perfil místico muy diferente. Lo más probable, y esto es de la opinión de la mayoría de los expertos independientes, es que el grupo de Jesús iba armado. De hecho, hay muchos indicios
que están escritos en la Biblia. Pedro, el apóstol Pedro, cuando lo iban, en la redada de Gesemaní, cuando lo iban a detener, forcejeó con un soldado romano y sacó su espada, Pedro, y le cortó la oreja a un soldado romano. Judas Iscariote, el que luego dicen que lo traicionó, su nombre viene de Iscarius, sicarius. Tenía la sica, el puñal curvo de los sicarios. Simón el Celote era un apóstol del que no se sabe nada porque han ocultado su biografía. Porque como él y otros celotes evitaron referencias, al igual que otros celotes, para apoyar a través de los años, a través de los siglos, la versión paulina, que tenía otro perfil completamente distinto. Desde luego, si Jesús no fue un celote, desde luego estaba rodeado de ellos, y de hecho a él lo crucifican por sedición, que es como rebelión contra el poder establecido, y se negó a reconocer la autoridad del Imperio Romano. Luego surge una cuestión muy sugerente. ¿Se casó Jesús de Nazaret? Mirad, este es un tema controvertido, lo han tocado muchos autores en la ficción, el Código da Vinci, por ejemplo. La Biblia no dice que estuviera soltero, tampoco dice que estuviera casado. Sin embargo, Jesús defendía a ultranza el matrimonio tradicional. En Mateo 19 lo podéis encontrar. Jesús defendía el matrimonio. Si era un rabino, como eso parece, debió casarse y tener descendencia. Estaba muy mal visto que un rabino no estuviera casado. Yo en el libro dedico un capítulo a la importancia, a este tema, y a la importancia de María Magdalena. Ya sabéis el debate que siempre ha habido en torno a si se casó con ella, si fue su pareja y tal. A ella y al misterioso discípulo amado, que aparece en el Evangelio de Juan, citado varias veces, que no se sabe quién es. Y si es el discípulo más amado de Jesús, ¿por qué no nos habéis dicho el nombre? Es posiblemente el chaval joven que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena, en el Evangelio de Juan, el que estaba siempre con él, el que en la redada de Gesemaní, que antes he referido, lo cogieron a ese joven y porque era un chaval delgado, se quedaron con la túnica en la mano y medio desnudo salió corriendo, huyendo. Es el discípulo amado que le dice al pie de la cruz: hijo, he aquí tu madre. No se sabe, pero había un interés en no decir el nombre. Necesitaban un Mesías célibe que además resucitara al tercer día para hacerlo coincidir sobre todo con las profecías mesiánicas. Y hay tres personajes muy cercanos a Jesús que estos autores, que son anónimos, que no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no se sabe quién lo escribieron, es que hay tantas cosas que quiero decir que no se sabe, eso que lo dice la Iglesia, ¿vale? Pues hay tres personajes, que es Santiago, el hermano de Jesús, que al matarlo, al crucificar a Jesús, él retoma la línea dura que tenía Jesús, la línea ortodoxa judía, y luego chocará con Pablo y sus reformas. Pablo sí conoció a Santiago, pero no a Jesús. María Magdalena, que la convierten en prostituta sin serlo. Un oprobio, una ignominia de la Iglesia, cuando en la Biblia no pone nada de eso. Durante 2000 años, solo en el siglo XX pidió perdón la Iglesia. Minimizaron, estigmatizaron al discípulo amado, no le dicen, no ponen el nombre. Qué extraño es todo esto, ¿verdad? Luego surge, ¿cómo se formó el mito? Mira, los judíos en aquel tiempo estaban frustrados porque el reino prometido de Dios no llegaba y lo estaban masacrando los romanos al pueblo judío. Llevaban
400 años esperando que llegara el Mesías desde el Antiguo Testamento, y no llegaba, y estaban desesperados. Pablo se da cuenta de que hay algo que está evitando que llegue el reino de Dios, y es que Yahvé hizo a Abraham 3 promesas. 2 se cumplieron y una se dio cuenta que estaba pendiente de cumplir, y tal vez por eso no venía el reino de Dios. Una es la tierra prometida, la tenían Canaán, Israel y Palestina, ¿vale? El segundo, la descendencia, el linaje, también lo tenían. Pero había una tercera que decía Pablo: ostras, esto no es la bendición de todas las naciones. Entonces Pablo pensó que al no cumplirse, esta última necesitaba pues la aceptación de otras naciones, de los gentiles, de los que no eran judíos. Entonces Pablo se propuso convertir a los que no eran judíos, a los gentiles. Pero como las leyes judías eran tan estrictas que había que hacerse la circuncisión, que había alimentos prohibidos, que decían los romanos, sí, por ahí no paso. Entonces empezó su propia teología, su propia... quitarle importancia a la ley mosaica, bueno, no pasa nada, la circuncisión no le hacemos caso, a los alimentos tampoco, etcétera, etcétera. Empezó a suavizar y empezó a convertir a la gente. Y claro, empezó en otros pueblos a convertirse poco a poco, y claro, Roma, que miraba de reojo a los judíos, él, que era un extranjero acomodado de Tarso, era de Turquía, no era de la zona, tenía una actividad tremenda, era un viajante, viajó muchísimo, pues fue a Roma y ofrecía un Dios hombre, un Jesús, un Mesías que ya había muerto, totalmente nuevo, que ponía la otra mejilla al enemigo. Esto, y pagar al César, dar al César lo que es del César, pagar impuestos y no protestar. Esto le molaba a los romanos. Ostras, esto no está bien. No eran los protestones o los revoltosos judíos. Y esto, claro, y encima, el culpable de que mataran a los judíos, a nuestro Mesías, fueron los judíos, no los romanos. Pilato se lavó las manos, hicieron que Pilato se lavara las manos. Y esto les molaba a los romanos. Claro, entonces le echaron la culpa a los judíos de la muerte de Jesús. Y han arrastrado los judíos con este San Benito falso 2000 años. Y esto ha sido el motivo de que hayan sido perseguidos, expulsados de países, los reyes católicos en España, los expulsaron de Inglaterra, de Italia, de todo el mundo. Eran proscritos. Y es un absurdo, porque Jesús, la única ley que quebró fue la ley romana, y fue condenado por los romanos, y la crucifixión es una pena que es estrictamente romana, nunca judía. ¿De qué iban a tener los judíos que condenar a Jesús? Si era un judío, no casa. O sea, fue una estrategia de propaganda que le dio buenos resultados, porque fijaos que con esa cristología, con esa teología, los romanos dejaron de perseguir a los cristianos. Ese fue el primer paso, ya no los perseguimos. El segundo paso fue en el 315 o el 312, creo recordar, el mismo emperador, Constantino, se convierte al cristianismo. ¡Buah! Ya. Y luego, pocos años después, en el 380, Teodosio lo convierte al cristianismo en la religión oficial de todo el Imperio Romano en todo el Mediterráneo, atacando a todos los que no fueran cristianos. El cristianismo se extendió como la pólvora y pasaron a 40 millones de... pero ya a la fuerza, destrozando templos griegos, templos... destrozando lo que hacían los talibanes, lo hacían, pero con las otras religiones, ¿no?
Dedico un apartado también en el libro a los evangelios apócrifos, y es realmente paradójico cómo la Iglesia no los quiere, no lo incluye en su canon oficial. Sin embargo, coge de ellos tradiciones y los incorpora. El pesebre, la mula, el buey, los 3 reyes magos, Longinos, el que alanceó el costado de Cristo, Dimas y Gestas, el buen ladrón, el mal ladrón. Todo eso nada está en la Biblia, no está en el Evangelio. Todo eso son de evangelios apócrifos más tardíos, de siglos después. Hay cientos de evangelios apócrifos, los hay hasta del siglo XII, XIII, XV, hasta del siglo XX hay apócrifos. Pues la Iglesia coge lo que le interesa. No los quiere, no los reconoce, pero coge episodios como la propia Verónica, la famosa estampación del rostro de Cristo. Aquí tenemos Santo Rostro. Bueno, pues esto es de la Edad Media. Esto viene de un evangelio apócrifo, el evangelio de la muerte de Pilato, que se llama, que es de la Edad Media, y que tampoco es la versión que nos contaron de que de la subida del Calvario, la piadosa Verónica. Es que Verónica no se cita en la Biblia. Le enjugó la sangre y el sudor y se obró el milagro. No fue así. O sea, que es una tradición completamente distinta, que habla de el emperador Tiberio, que esto es una leyenda, enfermó y mandó a un mayordomo, se llama Volusiano, a que viniera a Pilato, le mandó a que viniera Jesús a curarle. Claro, estas son tradiciones muy antiguas, muy posteriores. Y dice Pilato, pues ya me lo he cargado, lo siento. Y entonces dice, pues, entonces Verónica, que había encargado a un pintor que pintara el rostro de Cristo, dice, pues esto es milagroso, pues vente, que vamos a dárselo al emperador, que se cure. Y se curó. Esa es bueno, el Santo Rostro que tenemos en Jaén es ni más ni menos que una pintura, posiblemente bizantina, cuyas primeras referencias escritas son del siglo XIV, ¿vale? Y existen otros Santos Rostros en Roma, París, Turín, Génova, Viena, Monopello, Oviedo y Alicante. Todos distintos y todos dicen que son auténticos. Y la Iglesia le da la razón a todos. Bueno, voy a terminar porque quiero que los llantos ya demasiado. Bueno, ¿qué otros temas, para resumir rápidamente, qué otros temas se abordan en el libro? Bueno, muchos, es que no daría tiempo a... El libro toca los años oscuros de Jesús, las teorías que hay. ¿Qué hizo Jesús desde los 12 años hasta los 30? Que no se sabe. Las leyendas que lo sitúan en la India y en Japón, la hipótesis de que Jesús tuvo un hermano gemelo, las teorías de la descendencia de Jesús, el enigma de Barrabás, la posibilidad de que el cuerpo de Jesús fuese robado, el misterio de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, las misteriosas tumbas de Talpiot del siglo I, que hizo un documental magnífico James Cameron, el misterio, la misteriosa Biblia gigante, el Códice Gigas, que pesa 75 kilos, mide 1 metro, es increíble, que es una Biblia fabulosa y que tiene una leyenda diabólica, pero bueno, no me voy a extender más, abrimos si queréis un turno de preguntas si da tiempo, pero me gustaría terminar con una reflexión al margen de si Jesús hizo o no milagros, de si fue el Hijo de Dios o el mayor montaje de la historia. El mensaje que esas personas que no lo conocieron y que se inventaron y que rodearon al Jesús histórico, lo envolvieron cada vez progresivamente con un montón de leyendas y de mitología y de misticismo, primero cartas paulinas, después Marcos, después los demás evangelios, después los evangelios agnósticos, después los apócrifos, y hicieron una montaña de algo que en realidad no era tanto. Pero en ese camino de misticismo crearon un mensaje verdaderamente bello y extraordinario, que eso ha sido lo que ha cambiado la historia del cristianismo.
el basarse en el amor, en un Dios que verdaderamente ama, en la solidaridad, en la justicia, en el amor, en la compasión. Eso fue un mensaje revolucionario en aquella época y lo sigue siendo al día de hoy. Y con eso podemos quedarnos, con esa belleza. Hay 2.500 millones de cristianos en el mundo que siguen ese mensaje, aunque no fuera el mensaje de Jesús de Nazaret, que fuera de autores anónimos que se lo inventaron, pero es bellísimo. Y con eso, pero claro, otra cosa es la historia. Entonces hay que diferenciar entre el Jesús histórico y el Christos, que es el ungido, el Mesías. Jesús y Christos hacen Jesús Christos, Jesucristo. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas, si queréis hacer alguna pregunta, y pasamos a firmar ejemplares si queréis. Me has dejado sin yo en un momento. Esto es un sitio. Esto es sin Dios. Hombre, sí. Yo estoy de acuerdo en que diferente la figura de Cristo, la figura de, no Cristo, sino el Jesús histórico y el Jesucristo, ¿no? El Jesucristo paulino. Y probablemente fue utilizada por Constantino el Grande ya para su guerra particular contra la magencia. Es cierto que sale muy poco en la fuente histórica, aparte de Flavio Josefo, que ha nombrado, algo no sé si el Plinio el Viejo, pero desde luego los Tácitos, Tito Livio, y eso no aparece en ningún sitio. Y realmente yo estoy de acuerdo en que bueno, la fe aparte de la historiografía, eso está muy claro, ¿no? Claro, la fe es un cajón desastre donde todo cabe. La historia es distinta. Vamos a ver, los apologistas cristianos se aferran a las fuentes, hay 2 o 3 fuentes no cristianas, no religiosas, de historiadores, que dicen que hablan de Jesús. Pero no es verdad. No es verdad. Se ha demostrado que son interpolaciones cristianas muy posteriores. El más potente, porque los otros apenas tienen relevancia, el más potente es Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I, y que habla de que este es judío, es judío. Y de repente en un párrafo te encuentras con un ritmo totalmente distinto, con un estilo totalmente distinto, te encuentras que le echa flores a los cristianos y que dice que Jesús resucitó y que hizo grandes prodigios y que no era un hombre y que no sé qué, de repente, y luego sigue con el des y te deja, dice, esto no ha podido escribirlo un judío, esto no lo ha podido, y además con términos que no se empleaban en aquella época. Eso se ha demostrado. No digo que todo el párrafo, que es un párrafo del testimonio flaviano, pero hay una serie de frases que está comprobado que no lo escribió. Eso es otra interpolación. Jesús histórico fue un personaje irrelevante en una zona geográfica irrelevante. No lo conocía nadie. Ningún historiador ni cronista de su tiempo supo de él. Ni Séneca, ni nadie. Nadie. Ni de esa zona ni de los reinos de alrededores. Nadie. Y en la Biblia dice que bueno, a los prodigios los seguían ciudades enteras. No casa. No casa. Jesús histórico, según los expertos, a su muerte, a su crucifixión, porque no tuvo ningún... Era un rabino fracasado en Nazaret y se fue a Jerusalén. Y en Jerusalén, a su muerte, no debió tener más de 90 seguidores o 100. Más de eso no tenía. O sea que estamos ante una divinización de un personaje que existió y que le sirvió de soporte. No digo que no predicara, que seguramente predicó, porque el judaísmo de entonces era política y religión iban unidas. La Biblia era la ley, como he dicho antes. Pero no hay fuentes, no hay ninguna fuente fiable que hable de Jesús.
ninguna, fuera de los textos cristianos. Quería preguntarte una cosa que me ha llamado mucho la atención y me gustaría que me explicaras un poco el tema de la resurrección, como antes has dicho, que no está recogido en la Biblia, ¿no? Y que es un mito mucho más antiguo y mucho más trascendental que otras culturas lo tienen, ¿no? ¿De dónde viene ese mito de la resurrección, ¿no? ¿Cómo recogen ese mito? Vamos a ver, lo más probable es que a Jesús, el más antiguo de todos, el evangelio más antiguo de todos, que dice Marcos, que hay que tenerlo en cuenta por encima de lo demás, dice que quien lo enterró fue José de Arimatea. Fin. No dice que era en una tumba de su propiedad, eso es mentira, eso se lo inventaron después, que era un seguidor de Jesús, eso se lo inventaron. José de Arimatea era un funcionario del Sanedrín que tenían que hacer eso, bajar a los condenados y enterrarlos, lo mismo que aquí cuando había alguien que fusilaban o que ahorcaban o que agarrotaban, luego lo enterraban en una fosa común. Y eso es lo más probable, es que lo entronco con lo que me has preguntado. Lo más probable, lo más seguro, los sediciosos lo enterraban al lado del patíbulo en una fosa común. Y nunca recuperaron el cuerpo, ni se hizo ningún tipo de rito. Cuando una persona importante en tu vida, sobre todo si eres un rabino, desaparece, no se asume su ausencia. Y se crea, pasa en muchas familias con esas desapariciones sin que no aparece el cuerpo, ¿no? No hay duelo si no aparece, si no aparece el cuerpo. Empezaron en los primeros textos a decir que resucitó, pero era una resurrección de espíritu, no era una resurrección corpórea. Eso lo van añadiendo después, se va añadiendo después. Esa resurrección de espíritu, luego ya después diciendo, no, esto hay que darle más caña y darle más sensacionalismo, que vean que tiene poder, que vean que es el Hijo de Dios, que vean, en fin, y hacerlo coincidir con las profecías mesiánicas también. Hay otra profecía que dice que al tercer día resucitará. Pues hay que resucitarlo lo mismo que nació en Belén y lo mismo que es descendiente del rey David. Hay que hacerlo coincidir. Y como está muerto no va a decir nada. Pero la resurrección se empezó a considerar pues como una resurrección espiritual. Resucitar al reino de los cielos, no. Y ese fue el origen. Aparte de que hay un componente de copia de otras culturas anteriores donde los dioses resucitaron, como he comentado antes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos que leernos el libro. Hay que leérselo. Sí. Bueno, pues si tú tienes... Yo tenía muchas preguntas, pero yo es que me he leído el libro y yo tendría muchísimas preguntas. A mí el personaje de Pablo, bueno, es que me ha llamado muchísimo la atención, ya lo has contado, ¿no? Has contado cómo va entramando todo lo que entrama para poder fomentarse en el cristianismo, ¿no? A mí me encanta ese personaje, no lo conocía tanto, gracias a tu libro he podido llegar a ese personaje y es que hay muchísimas anécdotas que contar, hay muchas anécdotas. A mí la anécdota de la crucifixión también creo que es muy importante, ¿no? Y lo que ocurre con el soldado que le da vinagre, ¿no? Y le echa vinagre en la herida, ¿no? Como algo, como un castigo, mientras que se ha interpretado malamente eso y es una, como tú has dicho antes, es una mala copia, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí, es que los soldados romanos tenían una bebida barata, que era, no me acuerdo el nombre, era Polska o creo que o Posca. Era una bebida hecha con vino avinagrado y con mezcla de agua, con unas especias y tal. Esa bebida de los soldados pobres. Y eso de que un soldado moja una
esponja en vinagre y que se lo da eso no casa. Lo más probable es que un soldado romano le diese de beber su propia bebida, lo que él bebía, que era posca, que llevaba vinagre. Hemos convertido un hecho piadoso en un hecho deleznable. O sea, fijaos cómo se manipula eso. Hay episodios de la Biblia que están escritos siglos después y que van dándole la vuelta, contando cosas que son inverosímiles a los ojos de la historia, y que si te paras a ver las costumbres de la época, dices, lo más probable es que allí que pintaba el vinagre en un patíbulo. ¿Qué pinta el vinagre en un patíbulo? El polska sí que lleva vinagre, pero es una bebida que eran los soldados romanos. A lo mejor ese soldado romano le dio su bebida porque tenía sed y estaba agonizando, yo qué sé. Entonces son pequeños detalles. Pues eso está lleno de anécdotas. Bueno, y Pablo, que has dicho tú, Pablo es el creador de Jesucristo. Pablo fue el que inventó la figura de Jesucristo. Las cartas paulinas son cartas que mandaban a las congregaciones para ser leídas ante los fieles, ¿no? Y ahí es donde habla del Mesías, y donde va dando las pinceladas paulinas, que su escuela después, que son los evangelistas esos anónimos, que los conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siguieron después, pero porque son discípulos. De hecho, Lucas era su médico, era amigo suyo, era un médico y iba con él. Y él escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. O sea que realmente Pablo es el que crea el mito, y los evangelistas son los que lo ponen en la historia. Así fue. Y fue inspirado en un personaje real. Los mitistas no creen en esto. Dicen que es todo mentira. Es una opinión. Ahí solo hay tres teorías. La religiosa, de que Jesucristo hizo todo lo que dice la Biblia. Los mitistas, la teoría del mito, que dicen que es todo mentira, que todo eso es una invención de los apóstoles, porque además no los conocieron. Por tanto, no hay que considerar la Biblia, eso es como un cuento, como ficción. Y luego hay una tesis intermedia, que es la que yo he explicado hoy, en la que están de acuerdo la mayoría de los investigadores independientes, historiadores, de la crítica bíblica, que es esta. Antonio Piñero es el catedrático, hay muchas cosas, es catedrático de la Universidad Complutense, es uno de los mayores expertos del mundo sobre Jesús de Nazaret, y da conferencias por todo el mundo, y hay muchos vídeos, podéis escucharlo, es una gozada escuchar a este hombre, y es español. Pues este hombre sostiene esto que yo estoy diciendo, que muy posiblemente hay un sustrato real en esta historia, el Jesús histórico, y en base a eso escribieron, porque además Pablo conocía su referencia, lo que hizo a través de Santiago. Estaba en la primera, digamos, iglesia primitiva después de Jesús, pero ya estaba muerto Jesús. De hecho, chocaron. Santiago quería seguir la línea de Jesús y chocó con la reforma de Pablo. Pablo tuvo la suerte, entre comillas, de que Pablo tuvo la suerte de que a Santiago lo mataron y ya le dejó el camino libre, ya no tenía rivales. Y entonces, como los masacraron, a los seguidores de Jesús los masacraron los romanos, y Pablo creó una teología que les molaba a los romanos, pues le dejaron el camino libre. Ya no tenía competencia y tiró por ahí, y fijaos hasta dónde ha llegado el cristianismo. Y luego hay una cosa, el cristianismo, el judaísmo detesta la idolatría, no quiere hitos, no quiere estatuas, no quiere... el cristianismo paulino tampoco, pero luego llegó el catolicismo, y fijaos a dónde hemos llegado. Exhibiciones en las calles de santos, de vírgenes,
mártires, apóstoles, arcángeles, bueno. Esto en el Antiguo Testamento, que está aceptado por la Iglesia Católica, dice que es idolatría, que no está permitido. A ellos les da igual. Dice que esto no es idolatría, es iconodunia. ¿Y eso qué es? Pues que los queremos mucho. Los queremos mucho y por eso sería idolatría y sería herejía, pues hacer lo mismo con Satanás o con un dios de otra religión, pero como es la Virgen, pues no pasa nada. Y uno piensa, oye, vamos a ver, si sois una religión monoteísta, solo tenéis a un dios, lo mismo que el Islam y lo mismo que los judíos, Yahvé o Jehová, ¿cómo es que vosotros después hicisteis tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego una caterva de dioses menores, lo mismo que los romanos y los griegos. Los santos, intermediarios con el Dios mayor, exactamente igual que los romanos. Zeus estaba por encima y los dioses menores, Minerva y todos los demás, eran intermediarios para llegar a Zeus. Pues lo mismo hace la Iglesia Católica. Es que es lo mismo. Te llama la atención, y son contradicciones. No, somos monoteístas, pero vamos a ver, si tenéis todo lleno de santos y de intermediarios, sois politeístas. ¿O acaso no hace milagros la Virgen? ¿O acaso no hace milagros Santo Tomás? Si hacen milagros todos, tienen poderes, son dioses, o semidioses, o dioses menores. En fin, es todo muy contradictorio. Bueno, ya, vale. Muchas gracias.